Bueno, estamos ahí a la espera. ¿Estás, Nico? Ahí estamos con Nico. Perfecto. Tengo al ex canciller Jorge Tayana. Para nosotros un honor tenerlo del otro lado. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Jorge Gres lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo Qué, están todos allá por qué placer escucharlo, de verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hace mucho que no charlamos. Sí, Le quiero preguntar, con todo respeto y amor, porque es un tipo que analiza la política a fondo. Le quiero preguntar primero, antes de hablar de las cosas obvias, si yo le pidiera sí. un sentir de la Argentina hoy y de la política argentina hoy, no solo en lo económico, sino en lo humano, ¿qué siente usted, Jorge? Porque usted es un tipo muy sensible y tengo el gusto de conocerlo y de percibirlo, y es un tipo que puede sentir la política desde otro lado. En el alma, ¿qué siente cuando ve esta Argentina de hoy? Y siento que hay mucha insensibilidad en el gobierno. Creo que hay una situación muy difícil que atraviesan muchos compatriotas, que el gobierno nacional no reacciona adecuadamente a eso, sino que este, redobla la apuesta, insiste, considera que todas las cosas que no se le ocurren a ellos, que los critican, son inevitablemente destituyentes o tienen cualquier origen y no se dan cuenta que hay muchos argentinos que la están pasando mal y que es indudable que ellos están por lo menos desconcertados, es decir, están actuando hacia afuera y hacia adentro eh, con, con una falta de consistencia en lo que hacen, en el sentido de, me parece que no le aciertan bien con el mundo en que estamos, y sobre todo no ven la sensibilidad. Hoy había un panazo acá en la Plaza de Mayo, o sea, Sí, sí, repartiendo pan, sí. y usted ve a la gente y se da cuenta que hay mucha gente que no le alcanza para comprar el pan. No es un hecho puntual, es un hecho muy simbólico, digamos. Y mañana se reúne la CGT y va a establecer la fecha de un paro que va a ser seguramente en el propio mes que estamos, de junio, y es una forma de llamar la atención del gobierno nacional, que dice lo que dicen siempre los gobiernos en necesidad: el paro, háganlo, total no cambia nada. ¿Cómo que no cambia? Es una muestra importante. Un gobierno tiene que ser atento a lo que piensa la población. Es decir, los gobiernos tienen una legitimidad de origen, que es el voto, pero también una legitimidad de ejercicio que se da en el contacto renovado y la acción y reacción que tienen frente a cómo va llevando una sociedad los cambios, las propuestas que hace ese gobierno. Y en resumen, creo que el problema es ese. Lo que yo siento es que hay una gran insensibilidad y que de parte del gobierno, o incluso de algunos medios muy importantes, de acá y de afuera, el mensaje es: acostúmbrense a que les va a ir mal y acostúmbrense a vivir en la insensibilidad. Y esta es una sociedad que no le gusta eso, es una sociedad que tiene la familia, los afectos, el diálogo, la interacción con los otros en la base misma de su identidad. Nosotros somos, así estamos construidos, así somos nosotros los argentinos, ¿no? Y me parece que eso hace que haya una idea de solidaridad, una idea de comunidad que prevalece y que está bien que prevalezca y que no puede ser desarmada por estas visiones tan profundamente egoístas, individualistas, sobre cómo se construye una sociedad. Jorge, supongamos que hoy lo llama Macri, Marcos Peña, Carrió, alguno de los popes de Cambiemos, y le dice: Jorge, nos dimos cuenta que no encontramos el rumbo. ¿Cómo empezamos a cambiar? ¿Cuáles son las tres primeras cosas que tenemos que hacer? ¿Usted qué sería lo primero que les diría? Lo primero es que hagan de verdad lo que ellos dicen que hacen, no hacen, que es el diálogo, que hablen con la oposición, con los propios, con la oposición y con los sectores productivos. Eso es lo primero. Ellos dicen que van al diálogo, pero van al diálogo y votan. ¿Cómo es eso? O sea, ellos tienen que cambiar primero esa idea que yo mencionaba respecto a todo lo que no es. Ellos tienen una idea de la gobernabilidad que es un poco rara. Gobernabilidad
es que todos deben decir que sí a lo que ellos proponen. O sea, deben acompañarlos. Ese es el sentido de acompañamiento. O sea, gobernabilidad en realidad es ser oficialista, y eso no es así. Gobernabilidad en un sistema democrático es que obviamente el oficialismo y el gobierno hacen sus propuestas, desarrollan la administración, y la oposición lo que tiene que hacer es justamente las modificaciones, los cambios y las propuestas alternativas, sobre todo cuando aquello que desarrolla el gobierno no funciona. El mejor ejemplo es la ley de las tarifas. El tarifazo es indudablemente impagable, y la oposición se juntó e hizo una propuesta razonable que toma en cuenta importantes aumentos, eso no hubo hasta fin del 17, estamos tomando otros aumentos del 16 y del 17, y que luego decía, bueno, y después, ya desde noviembre del 17, sigamos con el aumento del salario para que se equilibre. Y el gobierno ni siquiera lo discute antes de empezar a decir, o sea, eso es lo primero, tiene que haber una actitud distinta, no una actitud tan soberbia y tan despectiva hacia el pensamiento de los otros. Segundo, tendrían que tomar algunas medidas concretas, tienen que hacer algo con los alimentos de los argentinos, están aumentando de una manera escandalosa. Ahora, esto es resultado de algunas medidas que ellos han tomado. Ellos han permitido que se dolaricen los productos de los alimentos, al eliminar retenciones, al hacer llevar a precios internacionales. El ejemplo de la harina para el pan es lo obvio. Han hecho lo mismo con el combustible. Si están haciendo pagar a los argentinos, a las familias argentinas, precios en dólares del mundo, cuando acá la gente gana en pesos, y la producción de muchas de esas cosas acá también es básicamente eso. O sea, no tiene ningún sentido que eso esté dolarizado y a precios internacionales. Así que eso es lo segundo que tendrían que tomar en cuenta. Lo tercero es, como línea general, defender el trabajo en la producción argentina. No puede ser, tenemos una apertura indiscriminada que está afectando las economías regionales. Tenemos un nivel de especulación financiera que es enorme, 40% la tasa de la LEVAC. ¿Cómo va a haber producción con el 40% de interés en la LEVAC? Se ha mandado una devaluación del dólar que es altísima, pasó en pocos días, de 18, 19 a 25. Entonces, y ahora estamos conduciendo al Fondo Monetario, que es un error, lo anunció el presidente y lo anuncia como una solución. En realidad es un error por dos razones. Primero, porque el presidente lo anuncia como que fue una buena noticia. No es una buena noticia. Cuando uno va al fondo, es que uno tiene problemas serios en la economía. Por eso va al prestamista de última instancia. Es exactamente eso, prestamista de última instancia. Y tiene que ir, cuando ya nadie le da, porque lo ven al punto de quebrar, al usurero del barrio. El usurero del barrio, en el caso internacional, es el Fondo Monetario. No porque tenga su tasa de interés más alta, la tiene más bajo, sino porque lo obliga a hacer una política que ellos consideren la más adecuada. ¿La más adecuada para qué? Bueno, la más adecuada para pagar la deuda. O sea, el Fondo Monetario se ocupa de que los países paguen la deuda al fondo, a los organismos multilaterales y al sistema financiero internacional, porque es un organismo del sistema financiero. O sea, se preocupa de eso, no se preocupa del desarrollo ni del bienestar de los argentinos. Por eso es que, sí. No, le quería correr, cierre la idea, tranquilo, pero le iba a hacer una repregunta, pero cierre la idea. No, simplemente decía que por eso es que el fondo se preocupa del repago de las deudas y de los créditos y no del gasto social. No es un problema el gasto social. El gasto social es un problema de los argentinos y las autoridades deberían defender ese gasto social, que es el que permite una convivencia y un equilibrio en una sociedad, en todas las sociedades. Bueno, ahora Jorge, le voy a hacer una pregunta un poco más compleja, pero yo sé que usted tiene una respuesta para esto, pero si no, en todo caso podemos discutirlo si gusta. Si tuviéramos que hablarle a los que estamos del otro lado, a los compañeros, no hablo solo de Levita, en general, ¿qué es lo que los compañeros hicieron mal y qué es lo que se puede cambiar hoy para que no nos pase lo mismo en el 2019, no solo electoralmente, sino políticamente? Bueno, son varias las cosas. Lo que pasa es que
yo creo que hay que pensarlo en positivo. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? Bueno, hicimos muchas cosas bien, hicimos varias cosas no tan bien y hicimos algunas cosas mal. En líneas generales, me parece que es correcto haber trabajado en un modelo de desarrollo basado en intentar construir una matriz productiva diversificada basada en el consumo, que es el 70% del producto argentino, y con tendencia a la integración regional. Ahora, de ese proyecto a la realidad hay una distancia importante. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se lograron en ese camino. Por ejemplo, se logró distribuir mejor la riqueza, eso es cierto, logramos disminuir la desigualdad, pero no logramos evitar la concentración de la producción económica ni logramos modificar significativamente la matriz productiva, a pesar de haber estado 12 años. Eso señala limitaciones tanto de la tecnología, de la realidad, del tipo de cambio que se está dando al mundo, como también de la aplicación. Eso me parece que es un punto importante porque eso nos hizo entrar en tope de desarrollo y nos llevó a un problema histórico del peronismo que hemos tenido en estos 12 años y que tuvimos en la década de 40-50, que fue la famosa restricción externa. Si nosotros no logramos evitar esa restricción externa. Yo creo que esa restricción externa se evita básicamente a través de la integración regional, es decir, ampliando muchísimo nuestro área de actividad económica, integrándonos económicamente y productivamente en el Mercosur, en la UNASUR. Creo que ahí tuvimos déficit importante, no hicimos todo lo que había que hacer, y eso también nos dejó más parados, sobre todo teniendo en cuenta que la situación se volvió muy difícil después de la crisis del 2000. Yo voy a agregar algo que usted no va a agregar, pero eso sí, yo recuerdo, sí, a ver, yo recuerdo, pues no, ahora seguimos, pero yo recuerdo que usted eso lo dijo cuando todavía era gobierno del kirchnerismo. Todo esto que me está diciendo ahora, de profundizar las relaciones con los vecinos, con los cercanos, usted lo dijo cuando todavía era gobierno del kirchnerismo, porque es fácil decirlo ahora. Usted lo viene diciendo desde antes, y le ha traído discusiones con altos funcionarios del kirchnerismo también. Sí, pero me parece que lamentablemente tiene razón, digo lamentablemente, pues ojalá las cosas hubieran andado mejor, pero yo veía que estábamos viendo topes y que esas cosas además no solo le pasaron a Argentina, le han pasado a casi todos los países de la región. A quien no le pasó es a quien fue más equilibrado, quizás a Bolivia, que tiene un programa de transformación más importante, pero también ellos partían de un punto mucho más limitado de desarrollo. Entonces quizás el recorrido que tenían por delante para desarrollar instrumentos básicos era más sencillo relativamente, ¿no? Eso desde el punto de vista económico, eso creo que es muy importante. Desde el punto de vista político, es obvio que nuestra sociedad reclama un movimiento y un sistema político mucho más amplio, más participativo y más horizontal. Los peronistas solemos ordenarlo desde el gobierno a partir de las máximas autoridades nacionales, porque el Estado tiene un rol muy importante en Argentina. Pero eso tiene también limitaciones grandes. Nosotros tenemos que tener ese movimiento, esa riqueza social y política del peronismo, del movimiento nacional, que tiene que ver con las distintas visiones, pero tiene que ver también con lo productivo, con el comercio, en fin, con los trabajadores, con los sindicatos. Tiene una riqueza social que requiere de una mayor participación y una mayor horizontalidad en la actividad política. Eso también se vio muy restringido y creo que eso también dañó las posibilidades de crecimiento, de reflexión y de modificación. Y los gobiernos tienden con el tiempo, yo no sé si inevitablemente, pero tienden en muchos casos a ir anquilosándose en cierta manera, ¿no? O sea, en la medida que uno está, se tiende a repetir lo que hizo bien y cuesta ver las condiciones en que hay que cambiar, ¿no? Ese es un segundo punto. Otro punto importante es que no logramos resolver temas muy significativos que tienen que ver con la transparencia y la corrupción estructural en Argentina. En Argentina, desde hace muchas décadas, tenemos problemas en varios áreas del Estado y de los poderes del Estado, ¿no? Indudablemente, por ejemplo, todo el tema de
de los contratos con el Estado y la obra pública es un área donde es muy difícil, donde ha sido muy difícil mantener políticas de transparencia y que serían los mejores resultados. Eso es viejo, es conocido y no ha dejado de producirse por décadas, ¿no? Y eso es un problema serio. Es un problema serio porque, bueno, en general afecta al resultado de la obra pública, afecta a los costos, pero sobre todo, en el caso de un gobierno popular, afecta el resultado del beneficio de la mayoría, que es el objetivo principal del gobierno popular. Y eso tiene que ver con toda la gestión de la obra, de la gestión del Estado, pero también tiene que ver con otro elemento que no está resuelto en la Argentina, o está resuelto de una manera que creo que no es eficiente o buena, que es el financiamiento de la política. Y eso tiene que ver con la transparencia también. La política tiene que tener un financiamiento, yo creo, exclusivamente público. Es la única forma de que los poderes económicos no nos dominen y tengan sus candidatos, o los poderes mediáticos, y tiene que estar regulada por el Estado de una manera muy, muy estricta. Porque la verdad es que hoy estamos en una situación en donde un poder económico o un poder mediático, y muchas veces son lo mismo, tienen una gran facilidad para imponer figuras, candidatos, hacerlos competitivos y entonces limitar las posibilidades de debate y de emergencia de distintos liderazgos en una sociedad. Bueno, eso es en algunos de los temas. Hay otros temas que también, me parece que ahora hay que volcarse en pensar cómo es esta tercera década del siglo XXI, porque estamos hablando de una propuesta para el peronismo que va a comenzar con el próximo gobierno el 10 de diciembre del 19, es decir, va a comenzar en el 20 prácticamente. Y ahí tenemos que tener en cuenta otras cosas que donde también tenemos que avanzar, ¿no? Es obvio que tenemos que avanzar en la relación entre el modelo de desarrollo y el tema ambiental. El tema ambiental, sí, claro, lo hemos mencionado, le hemos dado importancia, pero no lo hemos integrado a un proyecto de desarrollo. La verdad es que no. Y eso es un déficit grande. Hemos tomado algunas medidas, hemos tenido en cuenta lo que va a hacer, bueno, lo que va a hacer. Hay un plan para los acuerdos de París, pero la verdad es que no hemos contemplado ni integrado la cuestión ambiental. Y eso es un cambio importante en la cabeza. Si nosotros tenemos que seguir con el monocultivo de soja, exacto, prácticamente no hay un monocultivo, pero digamos, nosotros podemos seguir haciendo eso hasta cuándo. Está claro que de ahí se alcanzan a hacer recursos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde? ¿Qué vamos a hacer con la minería a cielo abierto? Tenemos una política definida, son temas delicados y donde están mezclados muchos intereses, pero lo cierto es que en el tema ambiental nosotros tenemos que tener una estrategia que incorpore, claro, por dos razones. Mire, primero porque los cambios ambientales son evidentes, o sea, el cambio climático es evidente, pero segundo, porque cada vez más las tecnologías y los países con avances tecnológicos van a ir imponiendo tecnología que va a ser menos, que va a afectar menos al medio ambiente, pero que al mismo tiempo va a castigar a los países que no se adapten a esa tecnología. Así que o la hacemos nosotros o la vamos a tener que comprar y nos va a salir obviamente más cara, como ya nos ha pasado en el pasado con cosas parecidas. Así que tenemos que integrar el tema ambiental de una manera mucho más importante que lo que se ha hecho hasta ahora. Y después tenemos que tener en cuenta algunos procesos que son muy muy claros. Uno es el movimiento social de mujeres que ha emergido en varias partes del mundo, pero en particular en Argentina. Esto es una revolución, no hay que perder de vista eso. Hay un cambio, uno nota el cambio en muy pocos años y en generaciones. Hay que ver las chicas y los chicos de hoy como son distintos, tienen una distinta apreciación sobre las relaciones entre hombres y mujeres, entre la distribución de las tareas, en la importancia de cómo comportarse. Eso es fenomenal y tiene una fuerza transformadora extraordinaria y hay que no solo aceptarlo, hay que empujarlo y acompañarlo, porque creo que del avance en esa área vienen mejoras para todos, por supuesto para las mujeres, pero también para los hombres. Entonces ese es un tema muy muy grande. Bueno. Igual los jóvenes, tenemos que meterle a eso. Nosotros tenemos un mundo de jóvenes a los que le tenemos que ofrecer un futuro, y ese futuro no es simplemente un futuro individual,
de que por ahí se salva en una sociedad que naufraga. Hay que recuperar y combinar el desarrollo individual, las posibilidades de realización personal, con la idea tradicional del peronismo que un hombre se realiza en una comunidad que se realiza. Y eso mucha gente todavía no lo cree, o lo ha dejado de creer. Entonces hay que dar ese debate que es cultural, que es muy importante. Así que esos son temas. Después, ¿Puedo agregar una postilla chiquita? Habría que trabajar también la inclusión de personas con discapacidad, que si bien se hizo, quedó a medio hacer o un poco menos, y tendríamos que trabajarlo mucho más firmemente, que no pudimos hacerlo a nivel nacional, por trabas incluso internas nuestras, y de alguna gente que no entendía lo que se venía, y que a veces demoraron cosas que nos llegaron tarde, porque ya cuando nos dimos cuenta de qué había que hacer, se nos venía un cambio de gobierno que nos complicó. Yo estoy de acuerdo. Justamente, sabe que yo dirijo una maestría en Democracia y Derechos Humanos en América Latina, y una de las materias que tenemos es sobre el tema de discapacidad. Y la verdad es que lo vemos el tema, vemos el desarrollo, nos reunimos con las organizaciones que defienden los derechos de las personas con alguna discapacidad, y lo que se ve ahí es un enorme campo para trabajar, generando conciencia y proponiendo políticas. A mí me parece que usted, por ejemplo, yo soy una persona que tiene una discapacidad. Si yo tuviera que elegir a alguien que me represente a nivel político, es Tayana, sin duda, sin ninguna duda. Lo digo de corazón. Usted sabe que yo le tengo un gran respeto intelectual. Además, hay gente de su familia a la que quiero mucho, usted lo sabe. Pero más allá de esto, me parece que usted podría representar los derechos de las minorías como no lo pueden hacer otros. La pregunta obligada es, ¿dónde quiere, no dónde va a estar? ¿Dónde quiere estar en el 2019? Bueno, yo creo que hay que trabajar para que gane una propuesta nacional. Y eso debe ser lo orientado. Yo voy a trabajar para eso, porque creo que el país no se merece otro gobierno de Cambiemos a partir del 19. Creo que se merece un gobierno que retome un camino de desarrollo con justicia y con libertad, que supere los déficits y los problemas que hemos tenido, y que sea una cosa mejorada y adaptada a una realidad que también es distinta. Y la verdad que yo no lo digo en chiste, yo creo que eso es lo más importante. Y eso es lo que yo creo que es la mejor contribución que yo puedo hacer. Y para eso hay que tratar de unir, hay que escuchar, hay que sumar a los sectores productivos, hay que sumar a las economías regionales, hay que trabajar, hay que juntar, hay que generar conciencia. ¿Puedo discutirlo como militante? Discúlpeme, pero acá me pongo en militante, perdóneme. Yo creo que tiene razón en lo que plantea, hace falta unir a todos y generar conciencia, pero yo, que los he visto a varios pasar por cargos públicos y no cumplir con lo que nos prometían y con las expectativas, estando casi, no digo pegado, pero sí bastante cerca, yo necesito un Tayana que dé un paso al frente. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme que se lo diga. Yo necesito gente que piense, gente que pare la pelota y diga, bueno, vamos a reflexionar 2 minutos. Esto no es por capricho, esto es por una planificación. Y ese, para mí, es Tayana, discúlpeme. Bueno, muchas gracias, pero hay mucha gente que puede contribuir, hay que sumarlos, hay que superar desconfiarnos. Hay, como usted dice, hay que escucharse y hay que construir juntos, porque la verdad es que la Argentina se merece un destino mejor. La Argentina se merece tener una perspectiva de desarrollo, con posibilidades, con mayor igualdad, con justicia social y con libertad. Y esa tarea la vamos a tener que construir entre todos. Para eso tenemos que superar las dificultades que tenemos, tener un claro diagnóstico de lo que está pasando en el país y persuadir a una mayoría de nuestros compatriotas de que ese camino es posible. Bueno, Jorge, le agradezco infinitamente la entrevista, primero que nada, le agradezco el cariño que tiene para con este programa, segundo, y le pido, como militante peronista, el paso al frente que necesitamos que dé Tayana. Hay que correr algunas caras para poner gente que sepa parar la pelota y que pueda planificar un proyecto de futuro un poco más inclusivo, un poco menos doloroso y un poco menos impulsivo, si me permite la crítica interna. Con todo respeto, ¿no?
No, yo le agradezco, Jorge, sus palabras. Abrazo grande, beso a la familia, usted sabe que los queremos mucho. Beso a toda la familia. Bueno, muchas gracias, Jorge, un abrazo a todos. Beso grandote. Bueno, creo que más claro imposible, el ex canciller Jorge Tayana, para mí una de las mentes políticas más grosas que tiene la Argentina. Este hombre sabe mucho de política y lo que nos acaba de engalanar con una maestría en la discusión política. Vamos a la tanda y volvemos, dale.